Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por venir y perdonen un pequeño retraso, pero bueno, le han estado haciendo a nuestro conferenciante una serie de entrevistas. Por situarles un poco en contexto, a finales de enero inauguramos una exposición que todavía la pueden visitar hasta el 11 de mayo, que se llama Tecnorevolución, la era de las tecnologías convergentes. Y en paralelo a esa exposición organizamos un ciclo de conferencias que se tituló Lo que nos hace humano, la revolución del cerebro. 3 conferencias. Philip Ball estaba programado para el 25 de febrero, pero tuvo un desafortunado accidente, se rompió una pierna, hubo que cancelar esa conferencia y la hemos pasado a hoy. Él es un divulgador científico, nos va a contar, va a hablar de la historia de la curiosidad humana y va a moderar la charla después de que él nos cuente lo que ha venido a contarnos América Valenzuela, que es una periodista especializada en ciencia, que a su vez moderó las otras 2 anteriores. Yo le voy a dar paso a ella para que nos cuente un poco más antes de que Philip Ball pase a hablar de su charla, para que nos sitúe y nos cuente quién es él, cuál es un poco todo lo que ha publicado, cuál es su especialidad, etcétera. Vale, muchísimas gracias. Buenas tardes, qué bien que estéis aquí y no estéis viendo el fútbol. Hay que aprender ciencia o hay que estar apasionado por la ciencia. Gracias por venir al espacio Fundación Telefónica, ya sabéis, a esta serie de conferencias, a esta última conferencia dentro del ciclo Tecnorevolución que ha organizado Fundación Telefónica en colaboración con la obra social La Caixa. Y cerramos, como decimos, con Philip Ball, que en realidad, como ha comentado nuestra compañera, iba a venir hace unas semanas, se rompió una pierna, una rodilla, pero nada, en cuanto ha estado medio bueno, nos lo hemos vuelto a traer porque tenemos muchas ganas de que nos cuente y que nos despierte la curiosidad. Él es químico y físico, estudió en la Universidad de Oxford y también en Bristol, y también es un gran comunicador de ciencia, ha sido editor nada menos que durante 20 años de la revista Nature y ha escrito varios libros, muchos. Luego repasaremos algunos de ellos. Entre ellos os destaco el que tiene que ver con lo que viene a hablar hoy, que es la curiosidad. Se titula Curiosidad, ¿por qué todo nos interesa? Es de la editorial Turner y, como os digo, nos va a hablar pues de eso, de la curiosidad y de cómo ella mueve el mundo, cómo ha conseguido que en distintos momentos de la historia despegue la investigación científica y se produzca algún avance que ha cambiado por completo la percepción que tenemos de cómo funciona el mundo. Y de esto es de lo que nos va a venir a hablar. Así que adelante, Philip, un aplauso para él y muchas gracias. Well, thank you very much. I guess I'd already... Bueno, muchas gracias. Creo que la ciencia y el fútbol son incompatibles y bueno, eso es por lo que me rompí la pierna hace 5 semanas jugando al fútbol precisamente, entonces creo que para mí es incompatible en cualquier caso. Bueno, vamos a ver si puedo acceder a la primera imagen. Aquí está. Bueno, quizá algunos reconozcan esta imagen. Europa ha pagado más de 600.000 millones de dólares por esta máquina. Este es el colisionador de hadrones ubicado en Ginebra, y a pesar de algunos esfuerzos que apuntaban a que iba a ser útil y que esta inversión iba a ser muy rentable, creo que la mejor justificación del experimento es la mera curiosidad de temas profundos que ya se han comenzado a responder. Según Robert Aymar, es el colisionador de hadrones está continuando una tradición de curiosidad humana que es tan antigua como la propia humanidad en sí misma. En el momento en el que los científicos tenían que justificar las grandes aplicaciones a la hora de estimar cuál sería el impacto económico que iban a tener, creo que esta celebración de la ciencia, motivada por nada más que
la curiosidad es esencial, pero evidentemente hay una gran tradición de la curiosidad también por parte de los científicos, y considero que la concepción es muy simple. Se trata de un beneficio evolutivo, de obtener, digamos, un vehículo para investigar nuestro entorno, no solamente los animales, sino mucho más, a mucha mayor escala. Esto ha cambiado a lo largo de los años, y es poco probable que podamos hacer justicia sobre lo que la curiosidad podría significar dentro de la ciencia, a menos que podamos entender determinadas cosas dentro de la ciencia, y es de lo que quiero hablar en el día de hoy. Esto tiene muchos significados, como estoy comentando. Hay que identificar uno fundamental. Hace años, una persona curiosa pues podía ser una persona inquisitiva, pero también podía ser alguien que simplemente... Perdón, nos hemos quedado sin sonido. Root. And it's not... Tiene más o menos la misma raíz en latín. No son solo personas, sino los objetos. Los objetos los que se describen como... podríamos decir que es poco común, que es exótico, que es elegante, que es... coleccionable, valioso, pequeño, oculto, inútil o costoso, o a la inversa, en algunos contextos podríamos decir que es común o útil o barato. Y mientras que en algunos sentidos la historia de la curiosidad es tan antigua como la propia humanidad, yo creo que la fase más significativa se produce en el siglo XVII, porque durante ese periodo, el siglo XVII, el concepto de la curiosidad, de ser curioso, atravesó una completa transformación. Podemos decir que esa es la época en la que la curiosidad pasó de ser un vicio a convertirse en una virtud. Podemos decir que hasta finales del Renacimiento la curiosidad en el sentido en el que nos referimos a ella hoy en día, que es decir, una investigación impulsada por el deseo de conocer algo, era algo que estaba condenado en cierto modo. Aunque podemos decir que sin duda fueron los antiguos griegos los primeros en ser curiosos, sin duda estaban interesados en cómo funciona la naturaleza, pero ellos no habrían calificado ese interés como curiosidad. Por un motivo. Ellos tenían la sensación de que había un sentido claro de lo que era y no era apropiado. Lo que podían interesarte a los filósofos de la naturaleza. Había una jerarquía de relevancia en lo que respecta a las cuestiones relativas a la naturaleza, y lo que les importaba a ellos eran reglas generales, no eran especificidades y particularidades. La curiosidad en sí misma se consideraba que no era un deseo de conocimiento, sino una distracción no bienvenida que nos impedía llegar a ese conocimiento. Para Aristóteles, la curiosidad no desempeñaba ningún papel. Él lo consideraba una tendencia a meter la nariz en las cosas que realmente no llevaba a ningún lado y que no debía preocuparnos. A principios de la cristiandad se consideraba algo todavía peor, porque ahora la curiosidad no era algo que se consideraba pecaminoso. La Biblia nos dice que todo lo que necesitábamos y todo lo que debíamos esperar conocer venía de la Biblia, y estaba claro que había algunas cosas que no se suponía que debíamos llegar a conocer. Adán, según se dice, creó el pecado cometió un pecado al tratar de conocer cómo se había hecho el mundo, y eso nos llevó a ser echados del Edén. Este aspecto de la curiosidad es algo que aparece una y otra vez en la teología cristiana, algo que exigía que respetáramos ciertos límites en nuestro carácter inquisitivos, que tuviéramos cuidado de no aprender demasiado. El Deuteronomio dice que las cosas secretas pertenecen a Dios nuestro Señor, y en el Eclesiastés Salomón declara que no debemos ser curiosos en asuntos no necesarios, porque hay más cosas en el mundo de las que el hombre puede llegar a entender. La curiosidad se consideraba como una enfermedad, uno de los vicios que están en la base de todo pecado. Y en lenguaje divino, la curiosidad es
el pecado de los ojos. Así que en la Edad Media y en el Renacimiento la curiosidad se veía con muchas sospechas, se consideraba algo sospechoso y a veces incluso se condenaba, era un vicio. Así que claramente nuestro mundo tuvo que cambiar antes de que los primeros científicos del siglo XVII, gente como por ejemplo Galileo, Kepler, Robert Boyle, Robert Hooke, Isaac Newton, antes de que ellos pudieran expresar su curiosidad. Hay relatos de la revolución científica que se produjo entonces, decían que aquellos hombres empezaron a hacer preguntas porque eran auténticos genios, pero no hace falta decir que no era tan sencillo como esto. No fueron los primeros genios, sin duda. Esas personas tenían una mente privilegiada, pero las mentes excepcionales y privilegiadas no eran nada nuevo en el siglo XVII, ya habían existido antes. Así que ¿qué fue lo que permitió que floreciera la curiosidad en aquella época? Yo creo que no hay una sola respuesta a todo eso, pero yo creo que es posible identificar algunos de los factores generales. Uno de ellos era la influencia del Renacimiento propiamente dicho, y en particular la aparición del humanismo, que reformó la cultura y la educación cuestionando las tradiciones medievales. Y en la Edad Media aprender se había percibido como algo pedante, como leer y diseccionar un corpus de conocimiento que se encontraba en los textos clásicos de los autores antiguos. El humanismo hizo que fuera aceptable cuestionar ese conocimiento antiguo y ver los beneficios de hablar de una forma elocuente y clara. En las ciencias, la gente se había visto dominada por las ideas de Aristóteles sobre la física y por las leyes de Hipócrates en la medicina y de Galeno. Pero había otras ideas que estaban fuera o en los confines, en las fronteras del conocimiento científico y sin embargo en esa época se empezó a pensar que quizá estos antiguos no lo supieran todos, que había quizá formas mejores de averiguar cosas del mundo, no solamente leyendo las obras de los autores antiguos, sino experimentando, probando las cosas por nosotros mismos, o dicho de otro modo, y tenemos que tener mucho cuidado con cómo utilizamos esta palabra en estos tiempos, pero experimentar en cierto modo. Y muchas de estas personas eran, de una forma o de otra, estaban interesadas en la tradición conocida como la naturomantia. Esto no quiere decir lo que pensamos que significa ahora, que es los conjuros y las supersticiones. No, la magia natural era la creencia de que en la ciencia hay fuerzas ocultas que estaban invisibles o escondidas, y existen, claro que existen esas fuerzas escondidas. El magnetismo es una de ellas, y también la gravedad, y fue precisamente porque Isaac Newton empezó a cultivar esta magia natural cuando empezó a evocar esta fuerza de la gravedad para explicar los sucesos del planeta. Estas fuerzas ocultas proporcionaban el marco para entender una amplia gama de fenómenos que respondían a principios racionales y mecánicos, y hicieron que las teorías teleológicas de Aristóteles parecieran menos atractivas y menos persuasivas, menos convincentes. Al final, ¿qué explicación preferiríamos para explicar por qué los cuerpos caen a la Tierra? ¿Es porque está en su naturaleza el hacerlo, como hubiera dicho Aristóteles, o es porque hay una fuerza invisible, oculta, que tira de ellas hacia abajo? O quizá el trabajo más influyente en esa época del mundo fuera que se llamaba Magia Natural, que se publicó en 1558, fue por parte de un filósofo italiano, uno de los predecesores de los científicos del siglo siguiente. Su nombre era Giambattista della Porta. Realmente es poco conocido, pero a finales del siglo XVI él era uno de los más famosos, uno de los filósofos naturales más famosos que había. Y él retrata la naturaleza como un conjunto de secretos que hay que desvelar, en los que hay que penetrar. Eso caracteriza o define más o menos la visión de los científicos para los siguientes 100 años. Es decir, esa idea de los secretos de la naturaleza. Seguimos pensando en la ciencia actual que hay esos secretos, pero de la Porta no fue el único que persiguió, que se planteó esta misión. Una de las primeras sociedades científicas, que se llamaba la Academia dei Secreti, la Academia de los Secretos se llamaba, y esta gente se reunió para tratar de desentrañar los secretos mediante
mediante la observación, la cuidadosa observación, o al menos así lo hicieron hasta que fue cerrado en los años de la década de 1570 por parte de la Inquisición. Sociedades dedicadas a estudiar la naturaleza empezaron a aparecer por toda Italia en ese siglo XVI. En 1603, Federico Chesi, un joven, un duque de Umbría de 18 años, empezó con una academia de 4 personas que eran idealistas, que empezaban a perseguir esos secretos, y ellos se imaginaban como observadores, se veían como observadores, y ese era un atributo legendario. Ellos se llamaron la Academia de los Lynxes. El padre no aceptaba nada de esto, así que obligó a su hijo a disolver esa organización, pero cuando murió en 1610, el hijo revivió esa idea, resucitó esa idea, y invitó a de la Porta a que viniera a convertirse en el 5º miembro de esa asociación. Un año más tarde, la academia adquirió su 6º miembro, cuando Chesi fue a un banquete y se reunió con un astrónomo que había dejado asombrado a toda Europa con un libro con nuevos descubrimientos, como por ejemplo el telescopio. Y así fue como de la Porta entró en este pequeño club exclusivo junto con Galileo. Y el libro que llamó la atención fue sobre la emancipación de la curiosidad. Se llamaba Siderius Nuncius. En él, Galileo anunció que, utilizando ese telescopio recién inventado, él había visto 4 nuevas estrellas, que eran realmente lunas que orbitaban el planeta Júpiter. Y también dijo en este libro que nuestra propia luna no era esa esfera perfecta que Aristóteles había anunciado, sino que realmente era rugosa, que tenía montañas y valles, al igual que nuestro mundo, que nuestro planeta. Galileo explicó que estas se podían ver por las luces y las sombras que se veían a través del telescopio, sobre todo en los bordes, donde tenemos esas regiones más oscuras y más claras. Dicho de otro modo, él dijo que la Luna era un mundo muy parecido al nuestro. Y esta revelación de nuevos mundos es un tema constante durante la liberación de la curiosidad. El descubrimiento de Galileo impresionó a poetas y escritores como John Donne y John Milton en Inglaterra, y ellos hacían referencia constante a estos inventos. Las observaciones de Galileo de que la Vía Láctea no es simplemente un vapor nuboso, como la pensaba la gente, sino que está hecho por millones y millones de estrellas, asombró a todo el mundo por la escala que tenía el universo y la multiplicidad de mundos que contenía, que hacían que nuestro propio planeta pareciera una pequeñez dentro de todo esto. Este enorme vacío es precisamente lo que obtenemos en el paraíso perdido de Milton. Y Milton visitó a Galileo cuando estaba en arresto domiciliario en Florencia, y probablemente miró a través del telescopio de Galileo y describió lo que veía de forma más memorable que el propio Galileo. Dijo, llamó a la Vía Láctea una amplia y ancha vía cuyo polvo es oro y que está pavimentado de estrellas, como las estrellas que aparecen y que vemos en las galaxias. Esa Vía Láctea que por la noche es una zona que circunda con ese polvo de estrellas, que nos circunda con ese polvo de estrella. Hay toda una literatura de viajes espaciales en el siglo XVII. Uno de los fundadores, John Wilkins, de la Academia de Ciencias en el Reino Unido, escribe un libro en 1638 que habla del descubrimiento de un nuevo mundo, pero él ya había anticipado todo esto en una obra que ahora llamaríamos ciencia ficción, publicada en 1628 por el obispo Francis Godwin, que se llamaba El hombre en la luna. Y Godwin describía a ese mundo, a ese hombre que era un español que había llegado a la luna haciendo una cuerda con un montón de ocas.
esto es una posibilidad que él se planteaba de una forma seria y pensaba que no había ninguna razón por la que no pudiera ocurrir. Y hay otros libros sobre viajes espaciales, por ejemplo, Cyrano de Bergerac, que escribió 2 novelas, Los estados y los imperios del Sol y de la Luna. A medida que aparecían todas estas obras, surgió otro interés en el descubrimiento de nuevo mundo. Sí, evidentemente es el descubrimiento del nuevo mundo propiamente dicho, los viajes a América. Desde que Colón volvió de América, los europeos estaban empezando a darse cuenta de que había más cosas en el mundo, había más personas, había más costumbres, más plantas, más animales, más medicinas y más minerales en el mundo de lo que uno podía encontrar en el mundo de Aristóteles y en las obras de Aristóteles y de Plinio. Y esto nos proporcionó una nueva motivación para tener esa curiosidad, que ahora se veía agudizada por la posibilidad de que uno podría explotar estas riquezas recién encontradas por motivos comerciales y para fines comerciales. Estos exploradores que viajaban al este y al oeste traían muchos especímenes que eran coleccionados por los coleccionistas europeos porque eran objetos naturales preciosos. Se había convertido en una obsesión en las novelas europeas en los siglos XVI y XVII, y la gente los mostraba en armarios de curiosidad, en expositores de curiosidad que llamaban ellos. Así se descubrieron nuevas especies que se descubrieron en el Nuevo Mundo. Y esto es lo que esta galería de las curiosidades mostraban. Más o menos. Así, este es el aspecto que tenían estos gabinetes. Estos tesoros eran símbolos de poder. No porque era una forma de hacer gala de su riqueza financiera, sino porque se suponía que representaban una clase de mundo, un tipo de microcosmos. Kissenberg, por ejemplo, que cuidaba este gabinete del duque de Baviera, lo llamaba teatros del conocimiento, y realmente era una representación paralizada de todo lo que se podía ver, todo lo que se podía pensar en el mundo. A menudo estos gabinetes no tenían ni un solo mueble, eran un espacio cerrado. Los más grandes, como el emperador rumano Rodolfo II en Praga, podían ocupar varias salas llenas del suelo al techo de objetos de este tipo, y poseyendo este microcosmos, el coleccionista no simplemente simbolizaba, sino que en cierto modo ejercitaba su dominio del mundo. El gabinete era un laboratorio mental, en cierto modo, donde la relación entre las cosas se podía contemplar en directo, de primera mano, y el orden que existía en el mundo podía observarse o podía corroborarse. A mediados del siglo XVII, las colecciones de curiosidades se estaban convirtiendo en otra cosa distinta. Estaban empezando a convertirse en un repositorio de muestras de historia natural. Una de las principales colecciones de Inglaterra pertenecía al botánico John Tradescant, que era el jardinero de Carlos I de Inglaterra, y él permitía que todos los visitantes vinieran al sur de Londres y observaran, contemplaran su colección a cambio de un pequeño precio. Es decir, de otro modo, él en efecto había abierto un museo, y tras la muerte del hijo de Tradescant en 1662, su colección fue adquirida por el anticuario inglés Elias Ashmole, y él lo donó a la Universidad de Oxford posteriormente, con la condición de que se alojara en un gran edificio que llevara su propio nombre. Y ese fue el primer auténtico museo que se abrió en el país, que ahora se llama el Ashmolean Museum. Mientras tanto, la colección del físico, el físico inglés Sloane, que fue la persona que siguió a Isaac Newton y que fue como presidente de la Royal Society, esta colección fue donada a la muerte de Sloane al rey Jorge II de Inglaterra, y ese constituye la base de lo que hoy en día llamamos el Museo Británico, que fue creado en 1753. A mediados del siglo XVII, todos los elementos estaban ya ahí para una institucionalización del programa de la curiosidad. Esa fue la idea
la idea de una sociedad científica. Había una tradición de descubrir cosas del mundo a través de la experimentación y la observación, y el precedente de este conocimiento que es adquirido a través de la experiencia, en lugar de analizar los libros clásicos, el telescopio había mostrado las ventajas de utilizar instrumentos para aumentar la percepción humana. Y después el microscopio se había inventado ya en la década de 1620, y en esa misma década el filósofo inglés Francis Bacon dijo que un programa sistemático de recopilación de conocimiento acerca del mundo basado en estos principios podía ser una buena idea, y el desarrollo de una hermandad científica podía ser algo que fuera valioso para el Estado, en cierto modo. Y fue dentro de ese contexto, del contexto de todos esos avances, cuando un grupo de filósofos se reunió alrededor de John Wilkins en Oxford para formar lo que llamaron un grupo experimental para popularizar esta nueva filosofía experimental. Este grupo se trasladó de vuelta a Inglaterra después de la restauración del rey Carlos II en 1660, y empezaron a reunirse en un sitio que se llama Gresham College. Y en noviembre de 1660 decidieron solicitar una cédula real para crear lo que se convirtió en la Royal Society. Pero en los primeros días esta sociedad abordaba su trabajo de una forma muy distinta de lo que nosotros esperaríamos ahora mismo de los científicos. Simplemente acumulaba hechos y datos, y muchos de esos hechos y datos eran extraños y fantásticos, y los acumulaba más o menos con el mismo espíritu que los coleccionistas de curiosidades coleccionistas de curiosidades habían coleccionado esas curiosidades. Eso se registró en los diarios de transacciones filosóficas de esa sociedad. ¿Qué había cambiado entonces en lo que respecta a la naturaleza de la curiosidad? En los primeros tiempos, las preguntas relativas a la naturaleza solían limitarse a lo que era evidentemente útil o importante o universal. Preguntas como ¿por qué las plantas crecen? ¿Por qué soplan los vientos? ¿Por qué la gente enferma? ¿Por qué los planetas se mueven por el cielo? Pero ahora nada quedaba fuera de los límites, todo era permisible, no importaba que no fuera relevante. Cualquier mancha en un planeta como Júpiter se podía debatir o se podía estudiar, o pregunta ¿por qué las pulgas saltan tanto? ¿O por qué vemos colores alrededor de los minerales? Todo esto parecía ahora despertar el interés de los científicos. La idea de que podíamos explorar todas estas ideas era el progreso. Eso es lo que nosotros podíamos pensar. Pero en realidad no era a través de la ciencia. Había una preferencia por recopilar estos datos y observaciones en lugar de hacer interpretaciones y teorías respecto a ellos. Eso es algo que empezamos a ver claramente en los famosos estudios llevados a cabo por el Robert Boyle, un anglo-irlandés, utilizando una bomba de aire. Robert Boyle era alguien cuya curiosidad era muy evidente. En los libros que ella llevaba en sus laboratorios, él hacía todas estas listas de cosas que quería investigar. Y la lista, si leemos eso, parecen cosas totalmente aleatorias, ideas dispersas, ideas sueltas, y evidentemente él solo pudo investigar una pequeña proporción de ellas. Pero la bomba de aire de Robert Boyle. Este era el aspecto que tenía. Era una bomba de mano que parecía crear un vacío en este globo. Era realmente una cuestión muy controvertida en ese momento, si podía existir el vacío en la naturaleza. Eso es lo que se debatía entonces, y lo que Boyle consiguió fue crear los instrumentos para resolver esa pregunta. Este instrumento es tan sofisticado y tan costoso que en ocasiones se llama el acelerador de partículas del siglo XVII. Solo había unas cuantas personas que podían tener esto, pero el propio Boyle se negaba a decir si podía existir o no el vacío en la naturaleza. Él simplemente registró sus experimentos con toda la precisión que fue capaz, y él dijo que la tarea de cualquier filósofo experimental era hacer experimentos y reportar los hallazgos, no crear teorías ni tratar de desarrollar ideas. Para algunas personas
que se oponían a la filosofía experimental, gente como por ejemplo Thomas Hobbes. Los estudios de Robert Boyle con la bomba de aire, pues bueno, muchas veces se decía, ¿cómo se va a averiguar cosas? Se van a averiguar cosas sobre la naturaleza utilizando dispositivos tan complicados que crean sistemas como vacíos que no existen en la naturaleza, o utilizando lentes, por ejemplo, que aumentan y que quizá distorsionan la luz. A día de hoy la utilización de instrumentos científicos no es controvertida. Nadie, por ejemplo, duda que el gran colisionador de hadrones vaya a ayudarnos a responder preguntas acerca, por ejemplo, del Big Bang, pero hay cosas que no encontramos en ningún sitio de la naturaleza. Por ejemplo, crear un vacío, que es algo mucho más extremo, incluso muchas veces más de lo que podemos encontrar en el espacio interestelar. Pero la validez de estas investigaciones no era evidente en las primeras fases de la sociedad moderna. Robert Hooke se hizo famoso gracias al experimento de su mentor, digamos, que fue Robert Boyle. Entonces, digamos que se obtuvo un gran impacto gracias a la forma en la que lo presentó, gracias a unos increíbles esquemas que en un libro de 1665 aparecieron en un libro llamado Micrografía. Esto se pensó mucho en la forma en la que lo quería presentar. Comenzó hablando de cosas que la humanidad había conseguido, y comenzó a analizar después minerales como por ejemplo tierra, etcétera, y pasó al mundo vegetal. Por ejemplo, el moho, qué aspecto tenía el moho en el microscopio, y en concreto registró las primeras observaciones y la primera descripción de las células biológicas, células que aquí se podían ver en una pequeña porción de corcho, y también hablando de imágenes sobre animales, por ejemplo, el ojo de una mosca. Muchas de estas especies incluso podían estar, algunas de estas estaban muertas, o algunas estaban drogadas con brandy, por ejemplo, para poder tomar todas estas imágenes. Bueno, en este caso se trataba de una mosca que había sido decapitada, le habían cortado la cabeza. Pero estos ojos los puso, por ejemplo, debajo del microscopio para poder tomar esta imagen. En este caso, a través del microscopio se veía que se podían encontrar muy buenos materiales en cualquier dirección en la que miráramos, pero se empezó a establecer una dirección en el sentido de por ejemplo, de cómo ver que el hecho de saber qué aspecto tenían estas cosas podía ocupar una parte de la curiosidad de la mente de las personas. Entonces existía una fascinación increíble de las pequeñas formas de vida. Por ejemplo, en las pequeñas formas de vida que habían en el esperma, en la orina, en los excrementos, y de esta forma se pretendía hacer llegar a las personas, digamos, del mundo exterior, por decirlo de alguna forma, y que no vieran a esto como algo, digamos, perverso. Muchas veces la gente se mostraba reacia hacia el mundo que le rodeaba, y en el siglo XVII hubo casos en los que se desaprobaba esta actividad por motivos religiosos, y había gente que ridiculizaba estos experimentos. Y Hooke recordaba que en 1676, cuando fue a ver una obra llamada The Virtuoso, el virtuoso, resultó ser una sátira de las actividades de la Royal Society, que estaban personificadas por un payaso llamado Sir Nicholas Kimplank, y en primer lugar aparecía tumbado sobre la mesa imitando los movimientos de una rana, y cuando explicaba a los visitantes que estaba aprendiendo a nadar, pero que lo estaba haciendo simplemente centrándose en la teoría de nadar. Y todo esto implicaba que, bueno, esto implicaba, digamos, que era lo que estaban haciendo los socios de la Royal Society, actividades que no tenían ningún beneficio práctico, o que estaban
digamos, presentando hipótesis que nunca llegaban a ningún sitio. Entonces, de esta forma, esta persona se dio cuenta de que era el modelo de este payaso, porque estaba ridiculizando los experimentos que hacían. La mayoría de los experimentos también los experimentos también con la bomba de aire, decía que se habían gastado $2.000 en microscopios para encontrar, por ejemplo, bacterias en el vinagre, etcétera. Y entonces Hooke había descrito todo esto en su libro Micrografía, y todavía peor, parecía que al público le encantaba todo esto. De hecho, el patrón de la Royal Society, Carlos II, parece que nunca se tomó estas actividades muy en serio, y muchos de los miembros admitieron que esta mofa, digamos, era mucho más nociva para ellos que las críticas de personas más inteligentes como Thomas Hobbes, por ejemplo. Entonces, la curiosidad y la ciencia en sí misma parecen haber sobrevivido a estas mofas. Obviamente no hay que mirar muy lejos para encontrar las mismas caricaturas de bufones, por ejemplo. Ahora mismo los científicos parecen tener la confianza suficiente como para flirtear con los estereotipos en sí mismos, y esto se puede ver, por ejemplo, en los premios, en los Ig Nobel, en los premios Ig Nobel. Pero, por ejemplo, algo, por ejemplo, que se premia algo que es espectacularmente tonto, o que parezca que sea así, y los premios de estos, los ganadores de estos premios por ejemplo, se otorgó un premio por la levitación magnética de una rana a Andre Geim, por ejemplo, y Michael Berry en el año 2000. La investigación impulsada por la curiosidad ahora mismo no se valora lo suficiente, pero parece que no confían en este argumento. Por eso lo vinculan con una defensa utilitarista. Dicen que nunca se sabe dónde va a llevarnos la curiosidad. Y las innovaciones y los descubrimientos muchas veces han venido de la curiosidad. Cada vez es más tenue y es cada vez más tenue cuando se trata de un proyecto, por ejemplo, como el Gran Colisionador de Hadrones. La curiosidad puede ser objeto de confianza y puede verse como una justificación en sí misma, pero quizá nunca lo ha sido. La historia de la curiosidad sugiere que siempre ha estado condicionada por algunas otras circunstancias. Muchas veces, en el caso de Francis Bacon, por ejemplo, la curiosidad podía ser un motor del poder del Estado. Para Robert Boyle era algo religioso, para entender todos los entresijos de la creación de Dios. Para Robert Hooke, la curiosidad era una combinación de deseo de verse reconocido. Y ninguno de estos elementos condenaba la curiosidad, pero quizá, digamos que podíamos pensar un poco más en lo que impulsa la curiosidad a día de hoy. Podíamos preguntarnos qué es lo que prima en los programas científicos de objetivos en términos de curiosidad. Hay personas que consideran que es un programa frío, que va a desencantar al mundo. Entonces, como dice la historiadora Catherine Wilson, el resultado es algo en el que el mundo no nos va a maravillar. El científico simplemente desentraña los entresijos del mundo, y se trata de algo estéticamente neutro. No es bonito, pero tampoco es feo. Y los miembros de la comunidad científica están conectados por armonía y empatía. Y solamente se forma un patrón en lugar, por ejemplo, de estructuras que generan todos los elementos de la subjetividad. Este es el precio que tienen que pagar los científicos por su gran visión. Bueno, yo considero que muchos grandes proyectos científicos están tratando de combatir la mala imagen y convencer de que la curiosidad puede coexistir con el sentido de Wanda sobre la naturaleza, y pueden
con el sentido de asombro de la naturaleza y ayudar. Por ejemplo, podemos ver el caso del robot Curiosity, que se llama Curiosity, curiosidad, el robot de la NASA, que el telescopio que lleva ofrece unas imágenes increíbles que nos evoca las pinturas del siglo XVII de una naturaleza sublime, pero no importa cuán motivados estén. En el caso de la curiosidad espontánea, que permitió, por ejemplo, a Hooke y a Boyle seguir su olfato, realmente podemos tener la curiosidad imbuida en un comité. ¿Dónde debería llevarnos la curiosidad? Y este es el motivo por el que no deberíamos permitir que la gran ciencia nos impida ver la pequeña ciencia. Esto es un tema muy tópico. Por ejemplo, para poder adquirir toda la herencia de la Porta. Esto nos da espacio, nos da margen para poder desarrollar ideas, para poder sorprendernos y para... Bueno, aquí podemos ver algunos de mis ejemplos favoritos. Pequeñas olas aisladas en un carro de arena agitada. Se pueden ver patrones increíbles. Aquí se puede ver el descubrimiento que, por ejemplo, en función de las condiciones existentes, se puede ver en un chorro de champú al caer. Y estas pequeñas caras son células bacterianas, por ejemplo, que forman una cadena de ADN químico artificial. Un científico los llamaba la forma más concentrada de felicidad que jamás se había conseguido. Experimentos como estos pueden ser realmente útiles o espectacularmente inútiles. Esto simplemente se trata de preguntarnos, ¿podemos hacer esto? ¿Qué pasa si hacemos esto? Son pequeñas acciones de cara a la curiosidad y, en consecuencia, hacia la humanidad. Muchas gracias. Thank you very much por tu intervención. Voy a hacer una mezcla, voy a tener el traductor cerca por si acaso a veces no te entiendo. Te quiero hacer una serie de preguntas, luego vosotros vais a poder participar si queréis, sobre la curiosidad. Hay veces que la curiosidad a la humanidad nos lleva demasiado lejos, como por ejemplo cuando hicimos el caso de la bomba atómica, ¿no? Pues muchos de los creadores lo que querían era investigar ciencia, no querían crear un arma de destrucción masiva. Entonces hay avances que no sabemos manejar. También a veces la ciencia nos lleva demasiado rápido, lejos y rápido. Hoy en día, por ejemplo, están en el punto de mira la clonación y también la creación de vida artificial. Entonces, ¿cómo crees tú que podemos manejar esto? Esta descompensación, ¿no? Esta falta de encaje entre la velocidad a la que vamos y la capacidad que tenemos para gestionar todos esos nuevos hallazgos científicos. Bueno, creo que es cierto que lamentablemente la velocidad a la que acumulamos conocimiento es mucho más rápida que la velocidad a la que podemos, acumular sabiduría, por decirlo de alguna manera. Y este es un problema que quizá está un poco enquistado. No obstante, creo que en ocasiones estamos infravalorando el grado en el que la ciencia se está viendo impulsada por aplicaciones más que por la pura curiosidad. Creo que ha sido evidente para los científicos nucleares, por ejemplo, o para los científicos que han desentrañado la estructura del núcleo. No han sabido de forma inmediata dónde eso los va a llevar. Entonces, cuando aceptaron el premio Nobel por ese trabajo en 1905, era la forma de decir, bueno, realmente suponía
un aviso sobre el poder que este descubrimiento podía tener, y cuestionando si teníamos suficiente conocimiento, suficiente saber como para lidiar con esa responsabilidad. Y el tema sobre la creación de vida artificial, independientemente de lo que eso signifique, creo que ya la gente que está trabajando en eso tienen aplicaciones concretas en mente, que no están impulsadas tanto por la pura curiosidad, sino por la esperanza de que este tipo de trabajo pueda desembocar en la creación de microorganismos que nos ayuden a poder ser más, a poder crear nuevos medicamentos o combustibles menos perniciosos para el medio ambiente. Tenemos aplicaciones en mente, pero sin duda el desarrollo va en línea de poder abordar peligros, poder gestionar estos peligros. Ya se ha dicho que, bueno, los grados de poder que nos dan, que cuanto mayor es el grado de poder que nos da un descubrimiento, mayor es el riesgo, y considero que hay motivos de esperanza, en el sentido de que los científicos a día de hoy están mucho más concienciados sobre la necesidad de controlar lo que hacen y de intentar pensar a posteriori sobre las posibilidades de un uso incorrecto de sus descubrimientos. Ahora mismo, por ejemplo, hace 50 años, cuando se creó la bomba atómica, creo que estamos en un momento totalmente diferente. Y ese momento, por ejemplo, alertó a los científicos sobre ese peligro, la creación de la bomba atómica, y creo que también es el momento para que la gente comience a, digamos, deje de hacer un ejercicio de utopía y que sea algo potencialmente, quizá un poco, que pueda suponer algún peligro. Entonces es algo en lo que los científicos tienen que pensar acerca de las responsabilidades sociales, pero creo que este escenario aún tiene que ser más desarrollado por los científicos, tiene que cultivarlo más dentro de la comunidad. Política que tiene más conocimiento científico, pero yo creo que aunque el tiempo del miedo ya pasó, ¿no?, la Edad Media, y podemos ya tener curiosidad de una manera más libre, al menos en las sociedades occidentales, todavía las pseudociencias siguen vigentes. La gente quiere creer en la magia, y me refiero, yo que sé, al Reiki, a la homeopatía, a la astrología, las flores de Bach y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? What's wrong with us? Bueno, creo que gran parte de estas ideas, el problema que yo encuentro con la responsabilidad de los científicos para con estas ideas es que nos pensamos que hay enfermedades que se pueden curar con una inyección de ciencia. Muchas veces la gente no tiene el conocimiento, por ejemplo, que si les damos ese conocimiento, todas estas personas ya no serán válidas. Entonces, creo que eso es incorrecto. Creo que hay muchas de estas ideas que tienen unas raíces culturales muy profundas, y tenemos que entender en qué se basan estas ideas. Por ejemplo, en el caso de la homeopatía, creo que se puede asociar a un conocimiento de que el agua pura, el agua en sí misma, es una sustancia curativa, que tiene poderes místicos, poderes míticos. Y no vamos a poder deshacernos fácilmente de estas ideas tan profundamente asentadas. Entonces quizá tengamos que entender esto de una forma mejor. Al mismo tiempo, bueno, no quiero negar el valor de la formación científica. Creo que si se comprende algo sobre la ciencia de la química o el agua en particular, parece muy complicado hacer que eso sea compatible con una creencia en la homeopatía. Si se tiene algún dato sobre cómo evaluar datos, por ejemplo, y se evalúan, por ejemplo, los ensayos clínicos que se han hecho, eso nos va a dar datos, pero también vamos a ser escépticos en ese sentido. Entonces, el pensamiento científico es una parte de esta actitud, pero creo que los científicos nunca deberían infravalorar que el hecho de que en cualquier cosa en la que trabajen funciona en un contexto mucho más amplio y tiene unas raíces mucho más profundas. Yo creo que sí conseguiremos
que la gente termine creyendo en la ciencia, no como una religión, sino todo lo contrario. Pero bueno, se mezclan muchas más cosas. Seguimos. Has dicho que en alguna ocasión una sociedad que no invierte en investigación básica está enferma. Y en España, con la crisis, estamos un poquito enfermos. Entonces, ¿qué podemos decir a nuestros políticos y a las empresas privadas para que inviertan en investigación científica? Bueno, al menos en el Reino Unido sería muy complicado encontrar un político que no dijera, bueno, vamos a invertir, la ciencia es muy importante, vamos a invertir en eso, pero bueno, ¿qué significa esto? Significa invertir dinero, pero bueno, no es solamente un tema de dar mucho dinero a la ciencia, sino cómo saber cómo invertir de la mejor manera. Entonces, no hay que infravalorar el hecho de cuánta inversión es necesaria para desarrollar ideas científicas, no solamente para crear esas ideas, sino cómo traducirlas en algo que sea absolutamente útil. A veces no se presta mucha atención en este sentido. Creo que este es un juego complicado, digamos, que hay que jugar, que hay que argumentar en favor de la ciencia. En este caso, se puede, por ejemplo, se puede argumentar en términos de beneficio económico. Es muy evidente que los países que invierten más en ciencia se benefician económicamente de esa inversión. Pero esa nunca debería ser la única justificación para hacerlo. Creo que tenemos que convencer a los políticos y a la sociedad a gran escala de que un signo de una sociedad saludable es no tomar la ciencia como una exploración del mundo por su propia salud. Entonces creo que tenemos que valorar la ciencia no solo como algo que crea riqueza económica, sino que algo que es parte de un programa cultural mucho más amplio. Que nos cuentes tus cosas. ¿Desde pequeño te gustó la ciencia o no? Cuéntanos, ¿cuándo decidiste que querías estudiar química y física? ¿Has hecho las dos carreras o son una? Y cuéntanos. ¿Nació desde pequeñito, ya lo sabías? ¿Cómo fue esto? Bueno, creo que bueno, esto se remonta a muchos años atrás, cuando yo era un niño, pero muchas veces si te das cuenta de que tienes cierta habilidad o capacidad para hacer ciencia o para estudiar ciencia, bueno, hay que fomentar esa habilidad, digamos. Y bueno, en mi caso estuvo muy bien porque estaba interesado en hacerlo, pero lo que siento ahora es que, por ejemplo, lo que estoy intentando hacer es un punto intermedio. Me interesan las interacciones de la ciencia con las humanidades y el arte, o el papel que desempeña la ciencia dentro del mundo cultural, pero creo que también es importante el hecho de que yo conté con muy buenos profesores. Esto es algo que a lo mejor gente que se ha convertido en científico también lo dice. Hay que subrayar el valor que tiene la formación, la educación. Estudié química porque mis mejores profesores eran químicos y también porque era posible, que creo que ahora es menos posible, hacer experimentos. Cuando era niño recuerdo, por ejemplo, hacer experimentos con gas, poniendo sodio dentro, por ejemplo, en gas, y haciendo un experimento. Entonces, esto realmente estaba muy bien. Y experiencias de este tipo, o por ejemplo, meter el dedo en mercurio y ver cómo no cambiaba de forma. Bueno, eran unos experimentos tremendos. Esto es fundamental, son experiencias viscerales, son muy importantes, y creo que me preocupa que este tipo de experiencias que pueden, digamos, reforzar la creencia o los conocimientos de los niños no se lleven a cabo por motivos de seguridad. Ahora nos lo cuentas. ¿Sigues en Nature?
en Nature? I am not officially. No, oficialmente no. Fui editor durante muchos años, pero ahora, bueno, soy autónomo. Escribo para Nature. Estas revistas por dentro. Cuéntanos un poco al público general. How do these? ¿Cómo How do funcionan? these work? Claro, porque no Yeah. está de divulgación que hay en los kioscos, ¿no? Sino que tienen otro tipo de funcionamiento con sus estudios científicos, sus papers. Cuéntanos un poco así en resumido. Yes. Well, Bueno, puedo decir que, bueno, me siento extraordinariamente afortunado de haber podido trabajar en Nature y de trabajar en Nature. Estuve allí durante mucho tiempo porque era un lugar extraordinario para trabajar, era un lugar en el que se veía, bueno, se veía antes que nadie gran parte de los descubrimientos que estaban a la vanguardia de la ciencia y los científicos, y esto era extraordinario, pero creo que en ocasiones hay una idea un poco distorsionada sobre qué es lo que hacen estas revistas y cómo funcionan. Ha habido críticas sobre revistas, por ejemplo, como Nature y sobre la propia ciencia, en el sentido de que tienen demasiada influencia, que controlan la dirección que toman las ciencias y, por ejemplo, en el sentido de publicar qué documentos se publican y cuáles no. Pero creo que eso procede mucho más de la comunidad científica, donde un área, por ejemplo, se considera tendencia, donde se considera un punto caliente, por decirlo de alguna manera. No hay que dejarse, digamos, influir por los documentos. Entonces se trata de publicar más, a lo mejor a veces se publican más documentos de los que se esperaba. Pero en ese sentido, el Nature y la ciencia, digamos que son digamos un reflejo de lo que la comunidad científica quiere hacer. Muchos científicos, por ejemplo, son juzgados por cuántos artículos publican, estas revistas de alto perfil, porque hay algunos tipos de documentos, algunos tipos de descubrimientos que funcionan muy bien en estas publicaciones y otras que no, pues por ejemplo tienen que ir a otro tipo de revistas. Entonces, en el caso de Nature y Science no publican a veces los mejores documentos, pero les dan... Pero esto también es un problema de los editores, porque muchas veces crean muchísima presión para publicar con ellos. Libros, voy a citar algunos: H2O, Biografía del agua, Soluciones elegantes sobre 10 experimentos bellos, se tiene muy buena pinta, La invención del color, también muy buena pinta, El instinto musical, además de Curiosidad y otros muchos que, como os digo, me dejo en el tintero. Todos son libros de divulgación de ciencia. ¿Cómo eliges tus temas? ¿Cómo decides sumergirte en uno de ellos y hacer un libro entero? Porque hacer un libro entero sobre la invención del color, nada menos. Claro. Well, one of them. Bueno, una de las preguntas fundamentales que me hago es: ¿voy a aprender algo cuando lo esté escribiendo? Mientras lo esté escribiendo, hay gente a la que le gusta escribir sobre temas concretos de la ciencia, analizar lo mismo muchas veces desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, muchas veces por ejemplo, hay gente que comunica de forma muy brillante la teoría de la evolución, pero en mi caso no me gusta la idea de repetirme una y otra vez sobre el mismo tema. Me gustan temas nuevos, y esto es un tema que yo tengo en cuenta. Pero lo que me atrae de las áreas científicas, lo que me atrae de una disciplina es que no se incluya en un aspecto científico, sino que abarque muchas. Por ejemplo, la historia cultural de la invisibilidad. Y esto, por ejemplo, se ha incluido en física, en psicología, que tiene que ver con historia natural, con muchos aspectos diferentes. Y creo que lo que me interesa no es tanto la ciencia, sino las ideas. Por ejemplo, ideas que puedan tener algún contenido científico, y también ideas que puedan ser relevantes. Las redes sociales, a ver si nos mandaban preguntas para ti, para Philip. Y bueno, hemos recibido algunas que te voy a transmitir. Son todas de Twitter. Pampanilla nos pregunta:
¿Los sistemas educativos actuales fomentan la curiosidad? No sé si sabrás los de aquí en España, pero cuéntanos en Reino Unido. The systems of Para niños, yo creo que se refiere. educational systems. ¿Cómo funcionan en Inglaterra? Vale. Bueno, yo soy bastante pesimista en lo que respecta a cómo funcionan en Inglaterra. Yo creo que al menos es una enfermedad que está extendida por toda Europa y quizás sea especialmente pronunciado esto en el Reino Unido. Es decir, cada vez más la educación parece que es simplemente hacer exámenes y enseñar a los niños a aprobar exámenes. Yo he oído a muchos profesores esta misma queja y eso es lo que se espera que hagan ellos. Así que todo lo que enseñan tiene que estar relacionado, tiene que estar conectado con lo que los niños van a encontrarse en los exámenes. Así que es muy difícil dentro de un sistema como eso cultivar la curiosidad. Porque la curiosidad, sobre todo en la ciencia, no se trata de no conocer las respuestas, se trata de explorar. Hay muchos niños que empiezan a recibir la impresión de que lo que se espera es que hay que conocer la respuesta correcta a una pregunta concreta. Y piensan que eso es de lo que se trata la ciencia, es decir, encontrar la respuesta correcta a una pregunta muy concreta. Yo creo que cualquier científico nos dirá que una gran parte es encontrar la pregunta adecuada que hay que hacer, y lo asombroso y lo que nos entusiasma es que no conocemos la respuesta y lo que hay que hacer es explorar ese campo. Así que la ignorancia en la ciencia es algo estupendo y la ignorancia en la educación parece que es algo terrible. Así que hasta cierto punto tenemos que alejarnos de esa idea y realmente no vamos a hacer eso hasta que mientras nos centremos en aprobar exámenes en la educación. Necesitamos adoptar una actitud mucho más abierta, mucho más amplia en lo que respecta a la educación. Tenemos que equipar a los niños con lo que se necesita para encontrar qué es lo que les interesa, cómo explorar esas cosas que les interesan, cómo desarrollar y cultivar todo eso. Bueno, O Menéndez nos pregunta, ¿qué papel juega Twitter y las redes sociales en tu vida profesional? Well, Bueno, yo soy totalmente nuevo en esto, tardé mucho en empezar con todo esto, empecé tarde y realmente eso fue hace cuestión de meses, nada más, hace unos cuantos meses, o sea que yo todavía soy muy nuevo, pero veo la ventaja. Yo creo que es una forma estupenda de encontrar cosas en general. Esa es más o menos la idea. Yo tengo esta imagen de que Twitter era gente simplemente hablando de cosas triviales que les pasaban, y evidentemente claro que eso que pasará también en Twitter, pero dentro de las redes científicas es gente que dice, bueno, me acabo de encontrarme este documento, esta publicación, este artículo tan estupendo, esto que se me ha dicho, eso es increíble, es una forma de compartir, es estupendo, y yo trato de limitar la cantidad de cosas a las que presto atención, evidentemente, y la cantidad de cosas que hago en ese sentido, pero yo creo que estos medios sociales sin duda tienen muchísimo que ofrecernos en lo que respecta a diseminar el conocimiento, a difundir el conocimiento, pero también es inevitable que que ya están empezando a cambiar la cosa, en la forma en que se llevan a cabo las ciencias, cómo se desarrollan las ciencias, porque hay más formas de debatir cosas y de debatirlas en tiempo real. Yo creo que trato de no pensar en que cuando estoy hablando la gente está tuiteando inmediatamente mis ideas a gente que ni conozco, ni sé de qué van o qué es lo que quieren hacer. Es decir, trato de no pensar en ello. Hay gente que está constantemente transmitiendo todo lo que yo digo. Esto es bueno, está bien, nos mantiene siempre alerta para no decir chorradas en ningún momento, pero es una buena forma de difundir el conocimiento y de encontrar conocimiento y cosas. ¿Preguntas del público? ¿Queréis preguntarle algo? ¿Os animáis? Tenéis aquí, se va a ir a Reino Unido y os vais a quedar sin hacer esa pregunta que siempre le quisisteis hacer. Necesitamos un micro. Espera, no, para que se quede grabado en el streaming. Quería preguntar, a partir de la curiosidad que
existía en la historia, cómo ha evolucionado eso a ciencia y ahora mismo, según ha comentado, de las revistas científicas y de las empresas que aportan dinero, cómo se ha perdido la curiosidad y es más algo de negocio, una ciencia de negocio, y se ha perdido parte de la curiosidad que podría haber y se ha sustituido por el negocio puro y duro de las empresas que quieren hacer negocio con la ciencia en lugar de seguir buscando curiosidad o seguir buscando nuevos elementos. No sé si me he explicado. Yeah. Sí, sin duda. Estoy encantado de que hagas esta pregunta, porque creo que es una de las cosas que debía haber dicho antes yo. En relación con este tema, esa curiosidad, por desgracia, sí parece haber desaparecido de algunas de las grandes empresas, como por ejemplo IBM o los laboratorios Bell, por ejemplo. Ellos solían permitir que sus científicos exploraran cualesquiera cuestiones que les interesaran, y sin embargo ahora ya parece que no es así. Yo creo que esa investigación fundamental solía venir de esos laboratorios. Ellos eran conocidos a escala mundial por eso, y realmente es a finales de la década de 1990 cuando esas empresas empiezan a recortar sus laboratorios de investigación y a centrarse cada vez más en la investigación que vaya a tener claros e inmediatos beneficios a corto plazo. Yo creo que ese fue un gran error, y creo que muchas de esas empresas lo han reconocido, se han dado cuenta. Por ejemplo, IBM, ahora yo me he reunido con ellos y he visto cómo trabajan y que veo que entienden que ahora esa cultura de permitir que los científicos sigan sus propios instintos dentro de la empresa, creo que está volviendo, está regresando con fuerza. Así que no soy totalmente pesimista en ese sentido, pero sí creo que, como he dicho, esta cultura más amplia que tenemos, que está exigiendo que los científicos justifiquen todo lo que hacen en términos económicos, yo creo que eso es algo que estamos viendo cada vez más presente y que puede perjudicar. Creo que va a ser inevitable que veamos eso en tiempos económicos duros como son los que estamos atravesando ahora. Si eso va a cambiar cuando finalmente, si es que llega el momento en que esta crisis termine, si eso se va a recuperar, si vamos a remontar, bueno, pues está por ver todavía, pero yo no creo que sea una época dorada ahora mismo para explorar estas preguntas, pero sí creo que eso es por lo que la educación es tan importante. Si alguna vez esta cultura va a cambiar, no vamos a ser nosotros los que cambiemos, van a ser nuestros niños, nuestros hijos los que lo cambien, y ellos tienen que ser capaces de ver más allá de las cuestiones económicas inmediatas que parecen ser ahora mismo la prioridad absoluta. Una curiosa. Gracias. Yo tengo una curiosidad sobre sus libros. Me gustaría mucho saber, porque he leído casi todos sus libros, algunos días más de una vez, y siempre me ha impresionado la cantidad de referencias que maneja, la cantidad de información que maneja, y al mismo tiempo el contraste entre eso, entre la densidad de referencias que contienen sus libros y la soltura con la que están escritos. La narrativa bastante fluida con la que están escritos. Siempre me he preguntado si a usted le toma más tiempo investigar o escribir, o si las cosas, o si lo hacen paralelo. O sea, ¿cómo es su proceso de escritura? Porque parece muy ligero en relación a la cantidad de contenido que hay detrás. Bueno, muchas gracias en primer lugar por decir eso. Es un proceso que todavía sigo aprendiendo hasta cierto punto. Tengo la sensación que no va a terminar jamás. Yo sigo aprendiendo de otros escritores y que creo que lo hacen mejor que yo, y trato de aprender de ellos, pero creo que disfruto enormemente la parte de la investigación, la fase de la investigación. Hay gente que a veces me pregunta
tienes investigadores, tienes gente que te hace este trabajo, pues bueno, evidentemente hay veces que puede ser estupendo eso, evidentemente hay grandes escritores que lo hacen, pero yo nunca querría delegar esa tarea porque es la parte de la investigación. Ese periodo es una de las partes en las que más disfruto, porque es solo entonces cuando uno empieza a darse cuenta de qué es exactamente lo que quiere decir en el libro. Y yo creo que es una de las cosas más estupendas de la edición, que tienes que escribir una sinopsis enorme en la que le describes al editor qué es lo que vas a hacer. Y tú eso no lo sabes hasta que empiezas a exponerte a todo ese contenido. Así que quizá puedes trazar una idea y luego de repente haces el trabajo y de repente te das cuenta de que lo que quieres decir es algo completamente distinto. Así que eso es divertido. Y evidentemente llega un momento donde mi mente está a punto de estallar y ahí es cuando tengo que empezar a escribir, tengo que empezar a sacar algo de mi cabeza. Y creo que ese punto también llega cuando puedo empezar a ver la historia, a ver esa narrativa, veo cuál es el objetivo del libro. Ahí es cuando empiezo a verlo. Lo que a mí me atrae quizá no es simplemente la idea de escribir un libro que explique algo, que da los hechos o los datos acerca de la ciencia a un público general en palabras que ellos puedan comprender. Yo creo que los comunicadores científicos tienen una cierta responsabilidad en lo que respecta a pensar, plantearse qué es lo que están hablando, qué implicaciones tiene todo eso, ponerlo en un contexto, y esperemos transmitir una cierta reflexión acerca de ello que quizá ni siquiera los científicos vean, porque ellos están trabajando demasiado en las pequeñas especificidades de ese tema. Así que yo espero que exista dentro del libro la capacidad de reflejar dónde se están dirigiendo los científicos. Pero más allá de eso, es simplemente lo que a veces se subestima a la hora de escribir, no solo no ficción, sino también la ficción, es que realmente es una forma de arte, hay esa visión romántica de que escribir es algo que viene, que es una cuestión mística que desciende sobre nosotros. Pues no, hay muchas cosas que realmente tienes que aprender a hacerlas, como uno aprende a hacer cualquier otra cosa, como por ejemplo a tocar el piano. Hay cosas que se pueden aprender en este terreno y, como he dicho, es sin duda un proceso de aprendizaje constante. Tenemos otra pregunta. Yo quería preguntarle si cree que Internet potencia la curiosidad o, por contra, es tan vastísima la información que hay que la termina dispersando, porque bueno, hay estudios sobre estudiantes que tienen muchísimo acceso, por ejemplo, a conocer, a acceder a información sobre los clásicos, pero muy pocos se los han leído, por ejemplo. Sí, para mí Internet es fantástico, es un recurso fantástico. Yo cada vez que escribo un nuevo libro me encuentro que las cosas han avanzado enormemente. Ahora puedo empezar inmediatamente y veo escaneados libros del siglo XVII y puedo volver al texto original cuando quiera. Eso se debe a que quizá yo como escritor soy consciente de la importancia de volver al texto original, no simplemente coger lo que veamos de la Wikipedia. Evidentemente Wikipedia tiene su utilidad para saber cuándo ha nacido una persona o lo que sea, pero yo creo que Internet es todo en el fondo. Al final no es que todo esté ahí, pero Internet significa de todo. Es bueno y es malo, todo está ahí. Lo que importa evidentemente es que nosotros encontremos la mejor forma de utilizarlo, y en particular que veamos que Internet es un recurso estupendo. Si nosotros aprendimos a conocer qué fuentes, a saber en qué fuentes podemos confiar en términos académicos, eso es importante, pero no es un lugar donde encontremos un montón de ideas, eso es cierto. Así que yo creo que eso es lo que quizá
le falta un poco a Internet. Al menos lo que le falta a esos estudiantes, si piensan que lo único que tienen que hacer es utilizar Internet, quizá les falte eso. Puedes obtener información de esa manera, pero no puedes obtener pensamiento. Puedes encontrar lugares, puedes encontrar un montón de escritos que tienen ideas, puedes encontrar las ideas de otras personas, pero a menos que tú tengas la capacidad y la formación, el entrenamiento para ser capaz de digerir lo que has descubierto y obtener tus propias ideas a partir de ello, a menos que consigas eso, lo único que vas a hacer es regurgitar datos y hechos. Tenemos otra curiosa por aquí. Perdón, un poco antes, espera. Sí, yo quería saber, en tu opinión, ¿cuál es el mayor enemigo de la curiosidad? Bueno, algunas personas dirían que la religión. Y yo creo que, bueno, a lo mejor podría estar de acuerdo diciendo que las relaciones entre la curiosidad y la religión han sido complicadas y siguen siendo complicadas. Pero hay algunas áreas de la religión que, por ejemplo, han suprimido algunas áreas de la curiosidad, son bastante selectivas. Digamos que no veo conflicto fundamental entre por ejemplo, un científico que sea creyente, pero de hecho hay muchos grandes científicos que son religiosos y creyentes, entonces no es algo malo. Creo que los problemas en la educación de los que he hablado antes son amenazas que van hacia acabar con la curiosidad, y creo que cualquier persona que tenga niños o que ha tenido experiencia con niños pequeños sabe que no hay que incitar a los niños a ser curiosos, sino que muchas veces de lo que se trata es de no inhibir, de no suprimir esa curiosidad. Entonces debería ser algo que, bueno, es algo que no tenemos que intentar mucho para imbuir, digamos, a las personas. Es decir, las personas son curiosas por naturaleza. Entonces sí, bueno, yo diría que la curiosidad en el sentido de inquisitividad sobre el mundo parece ser algo que está en el ser humano por naturaleza. Entonces diría que ese es un buen punto de partida. Simplemente tenemos que saber que encontrar, digamos, culturas que puedan permitir que esta curiosidad siga adelante. ¿Alguien se anima? Bueno, pues si no, nos quedamos aquí ya. Nos quedamos con este mensaje de Philip Ball, que no dejemos nunca que la curiosidad deje de hacernos preguntarnos cosas, de hacernos investigar por el simple placer de saciar esa curiosidad, no por ir más allá o por conseguir algún rédito económico. Con este mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, Philip. Muchas gracias por estar aquí y un aplauso.